El sol se hundía sobre la pradera, derramando oro sobre los campos quebradizos. El viento alargaba las hierbas y doblaba el mundo con su aliento. Dos hermanas estaban de pie junto a la puerta de una choza inclinada, con las tablas cansadas y astilladas. La chimenea se inclinaba como un anciano al anochecer. Tenían 19 años, aunque las dificultades habían tallado algunos inviernos más en sus ojos. Julia se apoyó contra el marco, con los brazos cruzados fuertemente contra el pecho y la tela de su vestido desgastada en los codos. Ella observó el horizonte como si pudiera ofrecer respuestas. A su lado, Elisa apretaba contra su pecho una cartera con algunos recuerdos guardados dentro. Un espejo roto, un trozo del chal de su madre, un cuaderno lleno de pequeños poemas privados que nadie había leído jamás. Detrás de ellos, la casa permanecía silenciosa y quieta. Allí ya no había risas, solo polvo y fantasmas. La tumba de su madre estaba en el fondo, marcada por una piedra de río y un círculo de flores silvestres, a las que Julie asistía todos los domingos con dolor de rodillas. Su padre entró arrastrando los pies, con la botella golpeando pesadamente contra su palma. Una vez había sido un hombre admirable, fuerte y guapo, con una voz como un himno que se elevaba sobre el rocío de la mañana, pero el tiempo y el dolor habían roído su ternura. El whisky hizo el resto. El traqueteo de las ruedas del carro rompió el silencio. El polvo se elevaba sobre el camino como el humo de un incendio moribundo. El corazón de Julia se endureció en su pecho. Ella sabía quién vino. Elisa se acercó más y sus dedos rozaron los de Julia. Una atadura silenciosa. Habían nacido juntos en el mismo amanecer rojo, con 2 alientos de diferencia, y parecía que también sufrirían sus finales uno al lado del otro. El carro se detuvo a unos pasos del porche. Arlon Besley se lanzó hacia abajo, haciendo que sus botas repiquetearan como piedras que caían. Era un hombre enorme, con el vientre estirado hasta el chaleco y las papadas temblando a cada paso. Su sombrero era hermoso, su abrigo estaba adornado con hilo de oro, pero no había nada noble en el hombre mismo. Sus ojos se deslizaron sobre las muchachas como si fueran ganado en el mercado. Su padre salió tambaleándose, limpiándose la boca con el dorso de la mano y con el rostro flácido por una vergüenza que era demasiado orgulloso para nombrar. Él no los miró, no pudo. No se pronunciaron palabras, solo un apretón de manos, un abrazo duro y brutal entre hombres que habían perdido el rumbo hacía mucho tiempo. La boca de Arlon se torció en algo que debía ser una sonrisa. «Vamos, chicas. Es hora de que te instalemos». La respiración de Elisa se entrecortó, pero Julia le apretó la mano. Ni aquí, ni ahora. Su dolor sería privado. Su dignidad sería lo último que nadie podría robarles. Subieron al carro, el roce de la falda estaría alisado por otras penas. Nadie dijo adiós. Los caballos resoplaron y patearon, y el carro avanzó con paso vacilante. El polvo los tragó por completo cuando abandonaron el único hogar que alguna vez habían conocido. Julia mantenía la mirada al frente y la barbilla en alto, aunque cada sacudida del carro se sentía como un martillo en sus costillas. Ella no miraría hacia atrás. Ella no le daría eso a su padre. Elisa, más suave, se giró una vez. Su mano presionó su corazón como si pudiera retener ese lugar dentro de ella para siempre. Ella observó cómo la choza se hacía cada vez más pequeña hasta que no fue más que una astilla en el borde del mundo. El camino serpenteaba hacia el oeste, con profundos surcos tras años de viajeros solitarios. El cielo se desangró hasta convertirse en crepúsculo, con hematomas rosados y anaranjados en el firmamento. Pasaron las horas. Las chicas no hablaron. Las palabras parecían demasiado pesadas para ser pronunciadas. La tierra cambió a medida que viajaban. La amplia apertura se acerca. Alambres de púas cosidos a través de los campos. El humo de las casas distantes teñía el cielo de negro. Cruzaron un río al anochecer, las aguas turbias e inquietas, y Arlon encendió una linterna que se balanceaba y gemía con cada bache del camino. Su rostro, proyectado por la luz parpadeante, parecía una máscara tallada en la codicia y la necesidad. Mientras cabalgaban por su rancho, él hablaba sobre la ropa fina que usarían y las fiestas a las que asistirían. Sus palabras eran melosas, pero debajo había algo podrido.
Julia escuchó en silencio, construyendo muros dentro de su corazón. Cada promesa que él hacía, ella la marcaba como mentira. Había aprendido tempranamente a no confiar en los hombres que sonreían sin amabilidad en sus ojos. Elisa tembló a su lado, ajustándose aún más el chal, y Julia le pasó un brazo por los hombros, protegiéndola del frío que no era solo el viento. A medida que la noche se hacía más profunda, la voz de Arlon se volvió arrastrada. Tenía una botella escondida debajo del asiento y bebía con la facilidad de un hombre que necesita olvidar más que placer. Las estrellas giraban lentamente sobre el lienzo negro, testigos silenciosos del comercio realizado con sangre y dinero. Al borde del sueño, Julia le susurró a Elisa, tan suave que solo la tierra y Dios pudieron escuchar. «No estamos perdidos», dijo, «solo esperando ser encontrado». Elisa presionó su frente contra el hombro de Julia y lloró sin hacer ruido. Acamparon en una encrucijada esa noche, bajo un roble inclinado cuyas ramas desnudas vibraban como si fueran huesos. Arlon hizo un fuego, más para sí mismo que para ellos, y se desparramó entre sus mantas con un gruñido. Las hermanas se acurrucaron juntas bajo una lona áspera, mientras la tierra fría les robaba el calor. El fuego crepitaba lentamente. Los coyotes gritaban a lo lejos, sus aullidos se deslizaban a través de la hierba quebradiza como si fueran sonidos de tristeza. Julia permaneció despierta, con su mente dando vueltas. Contó estrellas hasta que su visión se volvió borrosa. Ella hizo promesas silenciosas de soportar, de proteger a Elisa, de encontrar una manera. El sueño fue intermitente y delgado. Al amanecer, volvieron a hacer las maletas. Arlon gritaba órdenes, su paciencia era tan escasa como sus escrúpulos. El camino que teníamos por delante se extendía pálido e interminable. Las hermanas volvieron a subir al carro, con el cuerpo rígido y el espíritu entumecido pero intacto. Al mediodía un pueblo se difuminaba en el horizonte. Un conjunto de edificios dispersos, unidos por la desesperación y el polvo. Más allá, Julia vio lo que supuso que era la tierra de Harjand. Una amplia y accidentada extensión de pradera rodeada por una valla. Una casa encaramada como una araña hinchada en el centro. Incluso desde la distancia, el lugar parecía extraño, demasiado grande, demasiado vacío. Los caballos se dirigieron hacia allí con la cabeza gacha. Elisa respiró lentamente y lo dejó escapar. El sonido fue casi como una oración. Julia apretó la mandíbula. Cualquiera que fuera lo que les esperaba detrás de esos muros, lo afrontarían juntos. El carro entró chirriando en el patio. No fueron recibidos por nadie, solo por el golpe del viento contra las tablas del porche. Una mujer emergió de las sombras de la casa. Alta, demacrada, vestida de negro tan severo que parecía absorber el color del aire que la rodeaba. La hermana de Harjand, la señora Langley. Sus ojos se posaron sobre Julia y Elisa como si fueran un paño de medir. Otro oficio. No hablado. Otra sentencia dictada sin juicio previo. La risa de Harjand rompió el momento. Hizo un gesto hacia la casa, ya aburrido de sus adquisiciones. «Acomódalos, Lanley», dijo. «Tengo negocios en la ciudad». No esperó una respuesta. Subió a un segundo vagón y se dirigió traqueteando hacia el salón, dejando un rastro de polvo como el velo de un pecador. La señora Langley sorbió por la nariz, giró sobre sus talones y desapareció en el interior. Las hermanas estaban solas en el patio, con el polvo arremolinándose alrededor de sus botas y el cielo extendido y despiadado arriba. Elisa miró a Julia, con el labio tembloroso, y por un momento Julia vio a la niña que solía ser, la que llevaba gatitos a casa en su delantal y lloraba cuando el viento rompía el maíz. Julia extendió la mano y tomó su mano, apretándola fuerte. Juntos, cruzaron el umbral hacia lo desconocido. La puerta se cerró tras ellos con un sonido casi definitivo y el viento de la pradera cantó tristemente en el patio vacío. La casa fue una cosa grandiosa una vez, antes de que el tiempo y la crueldad la vaciaran. Las amplias terrazas se hundían bajo su propio peso, las contraventanas colgaban torcidas sobre bisagras oxidadas y el olor a podredumbre se enroscaba bajo el perfume de las rosas moribundas que se aferraban obstinadamente a la valla del jardín delantero. En el interior, las habitaciones eran grandes pero frías,
llenas de pesadas cortinas de terciopelo y muebles que parecían demasiado grandes para cualquier alma viviente. Las paredes estaban cubiertas de un papel descolorido y los dibujos de flores y enredaderas se curvaban como si intentaran escapar de su propia descomposición. Cada tabla del suelo susurraba quejas bajo los pies y los altos techos atrapaban los ecos de risas perdidas como fantasmas que nadie se atrevía a nombrar. La señora Langley les mostró una habitación en lo alto de una escalera estrecha. 2 camas, 2 lavabos desportillados, un espejo roto en un marco dorado que había visto mejores mujeres y mejores años. Manténganse en secreto, dijo la señora Langley, voz tan frágil como las ramas en invierno. Estarán limpios. Serán obedientes. Estarán agradecidos. Luego se dio la vuelta y se fue sin esperar respuesta. El dobladillo de su vestido negro cortaba el aire como una cuchilla. Julia dejó su bolso junto a la cama más cercana a la ventana. El polvo flotaba en la tenue luz como ángeles cansados. Ella miró alrededor de la habitación, midiendo su tamaño. Una puerta, una ventana, una cerradura en el exterior de la puerta. Su corazón se hundió, pero no lo demostró. Elisa cruzó la habitación con pasos pequeños y cuidadosos, tocando el borde de la cama, la fría porcelana del lavabo, el marco desgastado de la ventana. Cada toque parecía decir, ¿es esto real? ¿Es esto todo? Julia se ocupó de desempacar sus pocas cosas. Le dio a sus manos algo que hacer y evitó que el grito atrapado detrás de sus dientes se desprendiera. Esa noche se sentaron uno al lado del otro en la cama, mirando por la estrecha ventana un cielo manchado de estrellas magulladas. En algún lugar allá afuera estaba el río, los campos, la naturaleza libre que una vez habían conocido. Allí el mundo se había reducido a 4 paredes y reglas pronunciadas en tonos secos y despectivos. Los días se difuminan como acuarelas, dejados demasiado tiempo bajo la lluvia. Las mañanas comenzaban con el fuerte golpe de la señora Langley y una bandeja de avena insípida. Las tardes se pasaban cosiendo, remendando, leyendo libros aburridos de la polvorienta biblioteca o aprendiendo a caminar, hablar y sonreír como si pertenecieran al mundo hueco de Arlon Besley. Llevaban finos vestidos cosidos con encaje tan delicado que se enganchaba en sus callosos dedos. Les cepillaban y les sujetaban el cabello hasta que les ardían el cuero cabelludo. El polvo les cubría los rostros hasta que se convirtieron en pálidos fantasmas de sí mismos. Pero debajo del satén y las perlas, sus espíritus se estrechaban cada día más, esperando algo que aún no podían nombrar. Arlon iba y venía como una nube de tormenta, a veces desaparecía durante días, a veces aparecía sin previo aviso. Cuando él estaba presente, la casa se hacía más pequeña, sin aire, densa de tensión. Los convocaba a cenar en el gran salón, donde un candelabro colgaba como un cadáver podrido sobre una mesa puesta con plata reluciente y platos que no tenían sabor a nada. Los observó comer, sus pequeños ojos brillaban a la luz de las velas. Sus preguntas eran pocas pero pesadas, y siempre volvían a la propiedad, a la posesión. «Estás más guapa cada día», dijo una vez, limpiándose la grasa de la boca con una servilleta de seda. «Valdrás cada centavo que pagué». Julia bajó la mirada y no dijo nada. Elisa forzó una pequeña y tensa sonrisa que dolía de ver. Después, de nuevo en su habitación, se sentaban en silencio hasta que el entumecimiento desaparecía y las lágrimas podían salir y ser tragadas antes de delatarse. El cuarto domingo, el primer hilo del cambio comenzó a tejerse en sus vidas. En la cocina, mientras traía té para la señora Langley, Elisa conoció a Ruthie. Ruthie ya no era joven, su cabello estaba sembrado de canas y sus manos eran fuertes por los años que había pasado amasando pan y fregando ollas. Pero sus ojos eran amables, y en ese lugar, la amabilidad era un milagro. Presionó un pequeño paquete envuelto en la mano de Elisa. 2 galletas frescas todavía calientes. Un guiño, un toque en sus labios para mantener el secreto y se fue, deslizándose nuevamente hacia las sombras. Elisa trajo el bulto de vuelta a su habitación como una ofrenda sagrada. Julia sonrió por primera vez en días y comieron en un silencio voraz, saboreando la sencilla gracia del banquete. La tarde siguiente, Ruthie encontró a Julia en el pasillo, deteniéndose para limpiar el polvo de un jarrón que a nadie le importaba. «Ten cuidado, niña»,
dijo en voz baja. Los hombres como Wesley no compran cosas bonitas a menos que quieran quebrarlo. Julia asintió una vez y la comprensión se asentó pesadamente en sus entrañas. Las semanas se alargaron. La primavera intentó colarse en los confines de la tierra. Pero aquí, dentro de la jaula de terciopelo, no cambiaban las estaciones. Solo la uniformidad de la espera, del aguante, de la respiración lo suficientemente silenciosa como para no remover el polvo de los estados de ánimo de Harjand. Una tarde, mientras el sol se hundía rojo e hinchado detrás de las colinas, Arlon reunió a las muchachas en el salón. Se esperaban 2 invitados, dijo. 2 rancheros, hombres de medios y ambición. Buenos hombres, insistió, que harían alianzas fuertes. Te comportarás lo mejor que puedas, dijo con un tono de advertencia en su voz. Quizás consigas cautivar a uno de ellos. Quizás encuentres un nuevo hogar antes de lo que crees. Su sonrisa era algo que hacía que uno se estremeciera, no algo que hacía que uno se respondiera. Después de que él se fue, Julia se sentó junto a la ventana. Sus pensamientos corrían como ciervos por la hierba alta de su mente. Elisa se cepilló el cabello con movimientos largos y lentos. El sonido era como el susurro de ríos olvidados. ¿Crees que importa cómo nos comportamos? Elisa preguntó por fin, con voz baja y distante. Julia pensó en su madre, en cuanto se había esforzado por ser buena, por ser amable, y como eso no la había librado de la enfermedad ni del dolor. No, dijo Julia, mirando los campos infinitos. Pero sobreviviremos. Tenemos que sobrevivir. Elisa asintió, dejando el cepillo con dedos temblorosos. La mañana siguiente llegó fresca y despejada, el cielo de un azul quebradizo. La señora Langley las vistió con sus mejores vestidos, corsés tan ajustados que les apretaban las costillas, zapatillas que les apretaban los dedos hasta que las lágrimas les picaban en las comisuras de los ojos. Les dieron guantes, cosas delicadas como telarañas, y les dijeron que sonrieran pero no demasiado, que hablaran pero no demasiado, que existieran pero no esperaran. Las horas se hicieron interminables. La casa pareció contener la respiración. Cuando finalmente llamaron, el sonido resonó por cada hueco. Julia y Elisa estaban en la sala, una junto a la otra, con las manos fuertemente apretadas a la espalda, con el corazón latiendo como puños contra las puertas cerradas. La puerta principal se abrió de par en par. 2 hombres, con el polvo del sendero aún adherido a sus abrigos, sus botas pesadas con tierra honesta, seguían caminando. El corazón de Julia dio un vuelco en su pecho. El primer hombre era alto y delgado, con el rostro esculpido por el sol y el viento. Una cicatriz que le recorría la mandíbula hasta la garganta como un río blanco. Sus ojos eran pálidos y firmes como el cielo invernal antes de la nevada. Daniel Morgan. El segundo hombre era más ancho, con ojos risueños y una sonrisa torcida, una calidez que suavizaba el cuero desgastado de su presencia. Silas Morgan, hermanos, por su aspecto, hombres de la tierra, no de esta casa derruida y sofocante. La señora Langley hizo una reverencia rígida. Arlon bramó y resonó en su bienvenida. Julia observó los ojos del ranchero, vio cómo escudriñaban la habitación, evaluando, comprendiendo más de lo que dejaban ver. Cuando la mirada de Daniel se encontró con la suya, algo cambió. Ni una chispa, ni un trueno, algo más silencioso, más profundo, como si una cerradura girara en algún lugar de su ser. No era rescate, pensó con fiereza. No era lástima, sino tal vez reconocimiento. Elisa se quedó paralizada a su lado, con la mano temblorosa contra sus faldas. Silas lo notó, su sonrisa se suavizó, su postura se volvió abierta e inofensiva. Fueron presentados con gran palabras contundentes, promesas de belleza y virtudes puestas como mercancías en un escaparate. Julia y Elisa hicieron una reverencia, como era de esperar. Pero al levantarse, no bajaron la mirada. Daniel inclinó la cabeza ligeramente, en un gesto de igualdad. La sonrisa de Silas se ensanchó como si hubiera comprendido la verdad y hubiera decidido jugar con amabilidad. La conversación que siguió fue forzada. Arland dominaba la sala con alardes y risas groseras. Pero de vez en cuando, Julia sorprendía a Daniel observándola con silenciosa intensidad,
como si la memorizara como un hombre memoriza la forma del río que algún día debe cruzar. El sol se ponía, proyectando su oro a través de los cristales agrietados. Cuando los hermanos se levantaron para marcharse, Arlon les aseguró que habría muchas oportunidades para visitarlos, hablar de negocios y otras perspectivas. Daniel se quitó el sombrero. Su mirada se detuvo un instante más de lo habitual, y luego se fue, retornando al aire limpio y honesto de los campos abiertos. Julia exhaló lentamente, relajando por fin las manos. Elisa se volvieron hacia ella, con los ojos abiertos y llenos de curiosidad. La esperanza, frágil e imprudente, comenzó a florecer en ambas. La jaula no se había roto. Todavía no. Pero en algún lugar, alguien había oído el traqueteo de sus cadenas. Y tal vez, solo tal vez, alguien regresaría por ellas. Los días posteriores a la visita de los hermanos rancheros se alargaron y se hicieron cortos, como si Taffy hubiera tirado hasta casi romperse. La casa se sentía diferente ahora, vibrando con la certeza de que alguien de afuera las había visto, las había notado. Un cambio tan pequeño que podría haber pasado desapercibido para la mayoría, pero para Julia y Elisa, fue una grieta en las paredes lo que las retuvo. La señora Langley se volvió más aguda, más atenta. Arland se pavoneaba por los pasillos con renovada hambre en los ojos. Embriagadas por la idea de que su premio pronto podría ser pesado y comprado a un precio más alto, las chicas se movían con cuidado, respirando superficialmente, hablando poco, temiendo que cualquier paso en falso pudiera cerrar la pequeña puerta que había comenzado a abrirse. Por las mañanas, caminaban por el perímetro del terreno, con las faldas susurrando contra la hierba seca. Siempre vigilada por un mozo de cuadra o uno de los peones del rancho que le debía a Arland demasiadas deudas como para cuestionar las órdenes. Pero el viento traía historias y esperanza. Y a veces la esperanza se abre camino en los corazones enjaulados. Fue Ruthie, siempre silenciosa, siempre leal, quien deslizó una nota en el bolsillo del delantal de Julia una tarde al pasar por las cocinas. Ninguna palabra en el papel, solo un lugar y una hora, escritos a mano, rápidos y sesgados, en el viejo ahumadero, después del atardecer. Esa noche, después de que la casa se sumiera en un sueño intranquilo, Julia y Elisa se deslizaron entre las sombras, con los pies descalzos en silencio contra las tablas desgastadas del suelo. El ahumadero se encontraba en el límite de la propiedad, abandonado hacía tiempo, con el techo combado, las paredes plateadas por el tiempo y el clima. Dentro, el aire estaba cargado con el recuerdo del fuego y la carne salada. Una sola linterna. Ardía a baja altura sobre el suelo de tierra, proyectando sombras temblorosas contra las paredes. Daniel estaba de pie junto a la pared del fondo, con los brazos cruzados y el sombrero calado sobre la frente. Silas se apoyaba en el umbral de la puerta, tallando una astilla. De madera, su cuchillo brillando en la penumbra. El corazón de Julia se aceleró un instante, pero luego se tranquilizó. Daniel se enderezó, sus ojos se clavaron en los de ella como un lazo, manteniéndose firmes. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja y áspera como la grava bajo sus pies. Julia asintió, tirando de Elisa ligeramente hacia adelante, protegiéndola por un instinto que no cuestionaba. Oímos cosas, dijo Silas guardando su cuchillo. Sobre ustedes dos, sobre Wesley. Él no dijo esas palabras feas, y por eso Julia estaba agradecida. Daniel se movió y el cuero de sus botas crujió. Queremos ayudar. Palabras sencillas, sin grandes promesas, sin discursos grandilocuentes, solo la verdad firme y sólida. A Julia se le hizo un nudo en la garganta. Estaba tan acostumbrada a que los hombres le hablaran, a su alrededor y sobre ella. Nunca a ella, nunca con el tipo de respeto tranquilo que transmitía la voz de Daniel. ¿Cómo? Ella susurró, su voz se quebró en el silencio. Estamos comprando ganado de Wesley, dijo Silas. Los negocios nos mantienen cerca. Nos da una razón para volver. Daniel se acercó, sin apartar la mirada de la de ella. Encontraremos la manera de sacarte de aquí. Cuando sea seguro, cuando estés lista. Elisa aferró la mano de Julia, apretándola tan fuerte que le dolió. Julia le devolvió el apretón. Ruthie entró en el ahumadero,
silenciosa como un gato. Un bulto bajo el brazo, pan, manzanas, una cantimplora de agua, una pequeña muestra de misericordia envuelta en una tela áspera. Cubriré tus huellas lo mejor que pueda, dijo Ruthie, con los ojos brillando en la penumbra. Pero tendrás que ser lista. Observa. Espera. Escucha. Julia sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho. No esperanza. Todavía no. Algo más fuerte. Determinación, tal vez. O la obstinada negativa a dejar que sus vidas terminaran aquí, en esta casa vacía. Daniel metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña lata maltratada. Se la entregó a Julia, y cuando ella la abrió, encontró un fino rollo de alambre, un pedernal diminuto, un trozo de mapa doblado. Por si acaso, dijo. Sila sonrió, suave y juvenil. Mi hermano es un alma cautelosa. Podría ser la muerte de ambos algún día, pero salvó más de un pellejo. La linterna chisporroteó, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Daniel se tocó el ala del sombrero, un gesto lleno de respeto a la antigua. Volveremos. Estén listos. Julia lo vio irse, el caballero engullendo su alta figura, la puerta cerrándose con un susurro. Elisa se volvió hacia ella, el rostro pálido, los ojos luminosos. ¿Crees que lo dicen en serio? Julia sostuvo la lata cerca de su pecho, sintiendo su peso, su promesa. Creo, dijo lentamente. Podrían ser los primeros en hacerlo. Los días siguientes fueron tallados en cristal, afilados y delicados. Cada movimiento, cada mirada, cada respiración tenía que ser medido. Arlon se inquietó, presintiendo algo que no podía nombrar. Pasó más tiempo en el salón, bebiendo y fanfarroneando, pero su sombra se cernía sobre la casa como una nube de tormenta. Julia y Elisa practicaron la paciencia. Memorizaron los crujidos de los pisos, los estados de ánimo de los guardias, los patrones de las interminables inspecciones de la señora Langley. Aprendieron la casa como un prisionero aprende un jaula, no con desesperación, sino con fría precisión. Y aún así, Daniel y Silas regresaban, siempre con pretextos comerciales, siempre con cautela. A veces captaban alguna palabra robada en el establo, con la excusa de cuidar caballos. A veces era una nota deslizada entre las páginas de un libro dejado en una mesa de salón. Siempre promesas envueltas en cautela, en silenciosa osadía. Una noche, mientras Julia cepillaba el cabello de Elisa junto a la ventana, detectaron movimientos cerca de la cerca. Dos figuras se recortaban contra la luz moribunda, saludando con la mano en la cabeza antes de alejarse cabalgando hacia la oscuridad cada vez más profunda. Julia sonrió al reflejo de Elisa. Algo raro y precioso. No lo han olvidado, dijo. Elisa le devolvió la sonrisa, tímida, pero real. Entonces llegó el día en que Arlon anunció una gran reunión, una celebración de nuevas alianzas. Lo llamó una oportunidad para presumir de sus adquisiciones, su riqueza, su dominio. Sería su oportunidad. Ruthie lo confirmó esa noche, entrando sigilosamente en su habitación con la noticia en un susurro urgente. Los hermanos están listos, dijo. Estarán esperando junto al río, más allá del viejo molino. Cuando el reloj marca las 11, te escapas. Silencioso como el pecado. El pecho de Julia se apretó alrededor de una respiración que no se dio cuenta que estaba conteniendo. ¿Estás seguro? Ella preguntó. La sonrisa de Ruthie era triste y orgullosa a la vez. Chica, lo tengo claro desde el día que te vi entrar a esta casa con la barbilla en alto. No estás hecha para jaulas. La noche de la fiesta amaneció calurosa y espesa, el aire cargado de olor a polvo, sudor y perfume barato. Arlon los exhibió como trofeos, presentándolos a hombres con dientes de oro y manos codiciosas. Julia mantuvo su rostro sereno y su mirada distante. Elisa se aferró a su lado, una muñeca de porcelana con un fuego secreto escondido bajo sus pálidas mejillas. Cuando el reloj del pasillo empezó a sonar despacio, las campanadas de Sonoris se acercaban a las 11. Julia le dio un suave codazo a Elisa. Se escabulleron con el pretexto de ir a buscar más vino, con el corazón latiendo tan fuerte que les hacían rechinar los dientes en la cabeza, a través de las cocinas,
por la puerta lateral, hacia la bendita y perdonadora oscuridad. La hierba estaba mojada por el rocío de la tarde, empapando los dobladillos de sus vestidos. El mundo fuera de la casa se sentía salvaje y vivo, la noche llena de sonidos, grillos, búhos, el llamado lejano de un coyote. Corrían sin aliento, riendo un poco por el terror, con las faldas subidas hasta las rodillas, los pies descalzos, encontrando el camino de memoria y de oración. El viejo molino se alzaba frente a nosotros, una sombra enorme contra el cielo plateado. Y allí, esperando junto al río, estaban Daniel y Silas, con sus caballos atados cerca, sus rostros sombríos y brillando de determinación. Julia se detuvo tambaleándose, con el pecho agitado. Daniel dio un paso adelante, con la mano extendida, sin ordenar, sin exigir, sino ofreciendo. Ella lo tomó sin dudarlo. Silas ayudó a Elisa a subir al caballo detrás de él, estabilizándola suavemente y diciéndole palabras suaves que Julia no pudo oír. Nadie dijo mucho. No había necesidad, el río brillaba como una espada bajo la luz de la luna mientras lo cruzaban. El agua fría les llega hasta las rodillas, tirando de sus ropas y empujándolos hacia adelante. Detrás de ellos, distante y cada vez más débil, la casa se hundía en la sombra, un lugar al que ya no pertenecían. Más adelante se encontraba lo desconocido. Caminos difíciles, días duros, peligro todavía. Pero Julia sintió que una esperanza salvaje y feroz se encendía en su pecho. No es un cuento de hadas, no es un rescate, es un comienzo. Cabalgaron con fuerza en la noche, con el polvo y las estrellas arremolinándose a su alrededor, el futuro no escrito y esperando, ancho como el cielo de la pradera. Las estrellas ardían frías sobre ellos, esparcidas como vidrios rotos en un cielo de terciopelo. La noche olía a agua de río, a hierba silvestre y al profundo olor cobrizo del miedo. Cada paso del caballo era una oración, cada respiración una rebelión contra la vida que se habían visto obligados a soportar. El río a sus espaldas susurró una despedida mientras galopaban hacia la oscuridad que los esperaba. Julia se aferró a la cintura de Daniel, sintiendo el constante subir y bajar de su respiración, la promesa tácita cosida en cada movimiento cuidadoso. Elisa viajó con Silas, con los brazos fuertemente apretados alrededor de su cintura y el rostro enterrado en los pliegues de su gastada chaqueta. Ella todavía temblaba de frío o de miedo o de ambos, pero no pidió parar. Ella no miró hacia atrás. Más adelante, la tierra se extendía interminable e incognoscible, un mosaico de pradera y matorrales, y algún que otro roble nudoso que se alzaba como garras hacia el cielo. Cabalgaron hasta que los caballos echaron espuma y jadearon, hasta que a Julia le dolieron las piernas y sus manos se endurecieron por el frío, hasta que incluso las estrellas parecieron desdibujarse en la oscuridad. Daniel finalmente se detuvo cerca de un grupo de árboles, protegido del cielo abierto. Un pequeño fuego fue avivado por manos expertas, no era más brillante que una estrella caída a la tierra. «Descansaremos aquí», dijo Daniel en voz baja, cuidando de no perturbar la frágil seguridad del momento. Silas ayudó a Elisa a bajar, murmurando palabras de aliento. Su gran mano sorprendentemente suave mientras estabilizaba sus extremidades temblorosas. Julia se deslizó hasta el suelo, tropezando ligeramente antes de que Daniel la atrapara del codo, un toque ligero como una pluma, pero lo suficientemente fuerte para mantenerla firme. «Gracias», susurró, y las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensar en ellas. Él solo asintió, su rostro ilegible bajo la parpadeante luz del fuego. El paquete de Ruthie había sobrevivido al viaje, aunque el pan estaba aplastado y las manzanas magulladas. Comieron en silencio, agradecidos por el sustento, por el simple hecho de seguir respirando. El fuego crepitaba suavemente, un latido en el vasto silencio de la pradera. Julia se sentó cerca de Elisa, envolviendo a su hermana en su chal, sintiendo los delgados huesos bajo la suave tela, la fragilidad que vivía junto al espíritu feroz dentro de ella. «Lo hiciste bien», dijo Julia, apartando un mechón de cabello del rostro de Elisa. «Fuiste valiente». Elisa logró esbozar una pequeña sonrisa torcida. Estaba aterrorizado. «La valentía no consiste en no tener miedo», dijo Silas desde el otro lado del fuego, arrojando una ramita a las llamas.
Se trata de ir de todos modos. Julia miró a Daniel, quien la observaba con esa misma mirada fija, como si tratara de memorizarla para todos los días venideros. El sueño llegaba en intervalos irregulares. Julia dormitaba, apoyada contra el tronco de un árbol, despertándose a menudo con los sonidos de los caballos inquietos, el silbido del viento a través de la hierba, el suave murmullo de Silas y Daniel vigilando. El sueño llegó como humo, la vieja casa, la voz de su madre llamando desde algún lugar fuera de su alcance, el fuerte crujido de una puerta al cerrarse de golpe. Se despertó con un jadeo, con el corazón palpitante y el fuego reducido a brasas. Daniel estaba allí, sentado a unos cuantos metros de distancia, tallando un trozo de madera hasta convertirlo en una cosa pequeña y sin forma. Él no la miró, no se entrometió en el temblor que ella no podía ocultar. En cambio, habló en el espacio entre ellos, su voz suave como el suspiro del río. Ahora estás a salvo. Julia cerró los ojos ante el repentino pinchazo. Ella quería creerle más que nada. El horizonte empezó a sangrar con los primeros rayos pálidos del amanecer, tiñendo el mundo de ceniza y perla. Se subieron a la silla de nuevo y se pusieron en marcha antes de que el mundo despertara del todo. Daniel los condujo a través de barrancos y crestas, tejiendo un camino que ningún perseguidor casual podría seguir fácilmente. Julia se maravilló de cómo él parecía conocer la tierra de memoria, leyendo las rocas y la hierba como un mapa escrito en una antigua lengua secreta. Al mediodía llegaron a una cresta baja que dominaba un tramo de matorral interrumpido por una línea de álamos y un arroyo estrecho. Por aquí, dijo Daniel, mientras espoleaba a su caballo para que bajara la pendiente. Siguieron en fila india. El terreno era blando y traicionero bajo sus monturas. En el arroyo dejaron beber a los caballos, rellenaron sus cantimploras y les echaron agua sobre las caras polvorientas. Elisa se arrodilló junto a la orilla, contemplando su reflejo en la superficie temblorosa. Ni siquiera me reconozco, dijo, con la voz quebrada como el hielo. No eres quien eras, dijo Julia con dulzura, agachándose a su lado. Yo tampoco. Elisa se giró hacia ella, con lágrimas brillando en sus pestañas. ¿Es eso bueno o malo? Julia pensó en la niña que había sido, obediente, callada, temerosa de querer algo más que la supervivencia. Pensó en la mujer en la que podría convertirse, valerse por sí misma, diciendo sus propias verdades. Quizás sea solo verdad, dijo. Y quizás eso sea suficiente por ahora. Una rama crujió con fuerza en el bosque, detrás de ellos. Silas se dio la vuelta, con la mano en la pistola. Daniel se levantó, entrecerrando los ojos. De entre los árboles salieron dos hombres, cubiertos de polvo y siniestros, con armas visibles en sus caderas. Los hombres de Besley. Julia sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Los habían encontrado. Daniel dio un paso adelante, plantándose entre las chicas y la amenaza. No. ¿Quieres problemas? Gritó. Date la vuelta y vete. Uno de los hombres se escupió al suelo. No es tu decisión, amigo. Esas chicas son de Arlon Besley. No son de nadie, dijo Daniel con voz endurecida. Silas flanqueaba a Daniel, con la pistola suelta y lista a su lado. El mundo pareció contener la respiración. Entonces, un milagro, el sonido de más caballos, más hombres. Desde la cima llegaron el sheriff Lawson y dos ayudantes, con los rifles colgados de las sillas. Los hombres maldijeron y salieron disparados, desapareciendo entre los árboles como humo. Lawson trotó cuesta abajo, saludando a Daniel con la cabeza. Recibí tu mensaje, dijo. Declaración jurada firmada, declaraciones de testigos. Harjand ya no tiene derecho a reclamar nada. El alivio hundió las rodillas de Julia, y se sentó pesadamente sobre una roca, hundiendo la cara entre las manos. Todo había terminado, o tan terminado como podía ser. Lawson se tocó el sombrero. Será mejor que lleves a M a un lugar seguro. Besley no se rendirá fácilmente. Daniel asintió con tristeza. Lo sabemos. Cabalgaron de nuevo, moviéndose más rápido ahora, con el viento en la cara, fuerte y limpio. El terreno se abrió ante ellos.
Campos dorados que se extendían bajo un cielo amplio e indulgente. Al atardecer llegaron al rancho Morgan, una modesta casa de madera desgastada y piedra robusta, un granero, un corral, un huerto del que brotaban valientes brotes verdes. No era grandioso. No era lujoso. Era gratis. Julia se deslizó del caballo y se quedó mirándolo, con el nudo en la garganta demasiado grande para tragarlo. Daniel se acercó a ella, sin tocarla, solo lo suficientemente cerca como para que sintiera su calor. No es mucho, dijo en voz baja, pero es nuestro, y eres bienvenida a hacerlo. Tuyo también, si quieres. Julia se volvió hacia él, vio la verdad en su rostro, la esperanza paciente y expectante. Ni una exigencia, ni una reclamación, sino una invitación. Elisa rió, un sonido brillante y sorprendente mientras Silas le mostraba el pequeño jardín, las cabras sangrando en su corral. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Julia se permitió sonreír. Estaban a salvo. Eran libres. Habían sobrevivido a la noche en que las estrellas lloraron. Y ahora, bajo este vasto cielo indulgente, aprenderían a vivir de nuevo. El camino por delante no sería fácil. La sanación nunca lo fue. Pero por primera vez, el camino les pertenecía. Lo recorrerían, bailarían en él, junto a los hombres que los habían visto no como cosas rotas para poseer, sino como almas completas con las que valía la pena estar. La noche cayó lenta y suave, envolviendo el rancho en sus frescos brazos. Desde el porche, Julia vio desvanecerse la última luz. El perro de Daniel roncaba suavemente a sus pies. La risa de Elisa llegaba desde la cocina. Daniel se unió a ella, apoyado en el poste. Ninguno habló. Palabras no siempre eran necesarias. Las estrellas parpadeaban despiertas en lo alto, dispersas y valientes. Julia alzó la cara hacia ellas, sintiendo el aliento fresco del universo contra su piel. No somos lo que intentaron convertirnos, susurró. La mano de Daniel rozó la suya con firmeza, ligera como una pluma. No, dijo, eres algo mucho más grande. Ella le creyó, y por primera vez, también se creyó a sí misma. Las estrellas volvieron a llorar esa noche, pero esta vez fue de alegría. Los días siguientes adquirieron un ritmo a la vez extraño y reconfortante, una melodía que las chicas nunca se habían atrevido a imaginar. El rancho despertó temprano con el canto de los gallos, el olor a humo de leña y pan horneado se extendía por el aire como una mano suave que las despertaba. Julia se dedicó al trabajo con naturalidad, con manos fuertes y dispuestas. Remendó cercas, recogió huevos, aprendió las tercas costumbres de la mula que Daniel prefería para arar. Cada pequeña victoria forjaba una nueva parte de sí misma. Las asperezas de su interior se suavizaban con cada honestidad. El trabajo diario. Elisa prosperaba en los rincones más apacibles del rancho, cuidando el jardín, leyendo en voz alta libros maltratados en el porche, cantando canciones suaves que flotaban en la brisa como flores silvestres esparcidas por una mano invisible. Su risa, antes enterrada en lo profundo del miedo, ahora era más fácil, sorprendiéndola tanto como a cualquiera. Daniel y Silas nunca las acosaban, nunca las reclamaban. Trabajaban juntas, hombro con hombro, ofreciéndoles orientación cuando era necesario, pero confiando en que las chicas encontrarían su propio camino, su propia fuerza. Era la firmeza de Daniel lo que Julia percibía con mayor intensidad. No era hombre de muchas palabras, pero las que ofrecía eran seguras y contundentes, cayendo entre ellas como piedras que construyen un puente. Cuando Julia flaqueaba, insegura de si alguna vez podría desprenderse por completo de la piel de la chica que había sido vendida como ganado, Daniel simplemente asentía y decía, paso a paso, Julia. Ya estás caminando más lejos de lo que crees. Y así lo hizo. Una tarde, mientras el sol se fundía en un cielo teñido de lavanda dorada, Julia se encontró de pie en el campo más allá del granero, con un cabestro en las manos y un potro testarudo de ojos abiertos mirándola fijamente. Había pasado 3 días intentando domarlo, intentando ganarse su confianza, y él había respondido a cada insinuación con sospecha y huida. Daniel se apoyaba en la cerca cercana, observando pero sin interferir. Julia se movía despacio,
hablando en el tono suave y persuasivo que Ruthie había usado una vez para calmar a los asustadizos gatos de la cocina. Poco a poco, se acercaba, con las manos abiertas, el corazón firme. El potro resopló, sacudiendo la cabeza. Pero cuando ella no retrocedió, él dio un paso adelante, cansado pero dispuesto. Sus dedos le rozaron la nariz, cálidos y temblorosos. Ahora estás a salvo, susurró, no solo a él, sino a sí misma. La voz de Daniel se extendió por el campo, baja y orgullosa. Sabía que lo tenías en tú, se giró Julia. El cabestro de los Coults se enrolló fácilmente alrededor de su muñeca y le sonrió a Daniel, una sonrisa llena de nuevos comienzos. A medida que los días se acercaban al calor del verano, el rancho bullía con los preparativos para el festival de la cosecha en el pueblo, una reunión que prometía música, comercio y la sencilla alegría de la comunidad. Fue Silas quien primero sugirió que fueran. Chicas, se han ganado una noche de baile y pastel, dijo, guiñándole un ojo a Elisa, quien se sonrojó y rió de una manera que hizo que Silas pareciera como si le hubieran regalado el mundo. Julia dudó. Sus viejos instintos le advertían que no debía prestar demasiada atención ni demasiada esperanza. Pero Daniel sostuvo su mirada a través de la mesa del comedor, un silencioso estímulo en la inclinación de su cabeza, el lento movimiento de su mano alrededor de su taza de café. Quizás ya era hora. La noche del festival, la plaza del pueblo floreció con faroles colgados entre los edificios. Su luz pinta las calles polvorientas con charcos de color ámbar y rosa. Los violines cantaban, las botas resonaban y la risa llenaba el aire como lluvia después de una larga sequía. Julia llevaba un vestido que Ruthie una vez la había ayudado a coser. Sencillo azul como el crepúsculo con una cinta en la cintura. Elisa, vestida de un verde suave, parecía sacada de un sueño. Su cabello estaba trenzado con pequeñas flores silvestres que Silas había recogido a lo largo del arroyo. Daniel le ofreció su brazo a Julia sin decir palabra, y ella lo tomó, colocando sus manos en el hueco de su codo como si siempre hubiera pertenecido allí. Al principio bailaron lentamente, Julia rígida por los nervios, Daniel paciente y sólido, dejándola encontrar el ritmo por sí sola. «Lo estás haciendo bien», murmuró, su aliento cálido contra su cabello. A su alrededor, el mundo se difuminaba en luz y sonido, con los bordes afilados suavizados por la alegría. Elisa rió cuando Silas la hizo girar demasiado rápido, casi tirándola a la calle apresurada, e incluso la señora Turner del mercantil le aplaudió, su rostro habitualmente severo surcado por sonrisas. Por una noche, no hubo pasado pesado sobre sus hombros, ningún miedo acechando en los rincones de sus mentes. Solo había el baile, las estrellas en lo alto, la música en su sangre. Más tarde, después de que las últimas notas se desvanecieran y la última linterna se apagara, Daniel condujo a Julia al borde de la plaza donde la pradera respiraba contra la oscuridad. Se quedaron uno al lado del otro, observando los campos lejanos ondear bajo la luna naciente. «Nunca pensé que tendría esto», dijo Julia en voz baja, con la voz entrecortada por el asombro. «Un hogar, una vida». Daniel metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. Lo abrió a tientas, revelando una fina banda de plata, sencilla y hermosa, moldeada por un artesano que comprendía que la fuerza reside en la simplicidad. No se arrodilló ni pronunció un gran discurso. Simplemente extendió la mano, con firmeza. «No porque me debas algo», dijo con voz ronca. «No porque te salvé. Solo porque estaría orgullosa de caminar a tu lado el resto de mis días. Si me aceptas». Julia sintió que su corazón, encerrado durante tanto tiempo tras muros de miedo y supervivencia, se rompía y se reconstruía en un solo suspiro. Tomó el anillo, rozando los dedos de él con los de él, y se lo puso en la mano sin dudarlo. «Yo también estaría orgullosa», dijo, sonriendo entre lágrimas que sabían a libertad. Silas le propuso matrimonio a Elisa 3 días después con una cadena de margaritas torcida y la promesa de no dejar pasar un día sin hacerla reír. Ella aceptó entre carcajadas y las lágrimas más felices que Julia jamás había visto. Las bodas fueron sencillas, celebradas en el prado detrás del rancho, con margaritas y asianos trenzados en guirnaldas, y Ruthie de pie orgullosa junto a ellos con un pañuelo apretado contra la nariz.
El sheriff Lawson ofició la ceremonia, su habitual severidad suavizada por el genuino afecto que sentía por los cuatro, supervivientes y soñadores por igual. Daniel y Julia intercambiaron votos bajo el cielo amplio e indulgente, el campo dorado meciéndose a su alrededor como un océano de posibilidades. No hubo palabras elegantes, ni grandilocuencias, solo promesas dichas con claridad y veracidad. Permanecer juntos, construir algo mejor, sanar a su propio ritmo. Los anillos se encajaron como si hubieran esperado este momento toda su vida. Después, hubo baile en el granero, las viejas tablas del suelo temblaron bajo el ruido de las botas y el remolino de las faldas. La risa de Elisa sonó brillante y clara, una música más preciosa que cualquier melodía de violín. Silas le sonrió como un hombre que ha atrapado una estrella fugaz y se ha atrevido a sostenerla suavemente entre sus manos. Y Daniel, siempre firme, siempre fiel, abrazó a Julia mientras se mecían al ritmo de las canciones lentas, con la barbilla apoyada en su sien, sus corazones latiendo a un ritmo tranquilo y constante de pertenencia. Más tarde, cuando las festividades se fueron apagando y los faroles se apagaron uno a uno, Daniel condujo a Julia al porche, donde la noche se extendía amplia y acogedora ante ellos. Se sentaron juntos en una vieja mecedora, con las piernas dobladas bajo ella, el brazo de él sobre sus hombros. Durante un largo rato no dijeron nada, contentos con escuchar los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el suave murmullo del arroyo, el ocasional y suave ronroneo de un caballo en el corral. Finalmente, Julia alzó la vista hacia las estrellas, brillantes e infinitas sobre ellos. ¿Crees que es posible?, preguntó en voz baja, estar rota y completa al mismo tiempo. Daniel reflexionó sobre esto, trazando círculos lentos con el pulgar contra su brazo. Creo que dijo que estar rota solo significa que has vivido y estar completa significa que seguiste adelante de todos modos. Ella sonrió, una sonrisa que floreció lentamente y le llenó el pecho de calidez. Entonces estamos bien, dijo. Él le besó el pelo, un susurro de promesa. El mañana llegaría con su cuota de pruebas, sequías y deudas, y el duro y honesto trabajo de construir una vida desde cero. Pero esta noche tenían todo lo que necesitaban. Amor, firme y feroz, esperanza, tenaz y brillante. Un futuro tallado en campos de oro bajo el sol de un mañana. Cielo. Julia cerró los ojos y dejó que el viento la llevara hacia la vida por la que había luchado, la vida que había elegido. Y en algún lugar, juró que podía oír a las estrellas cantar, ya no llorando, sino regocijándose por